En un debate en una Cámara de Senadores, Fernández Noroña no dejó pasar la oportunidad de responder a los señalamientos de Anaya, quien intentó descalificar las políticas de la transformación. Con su estilo directo y sin rodeos, Noroña desmontó cada uno de los argumentos de Anaya, evidenciando las inconsistencias de su discurso. Es irónico que quienes representan a los intereses más oscuros del país pretendan ahora erigirse como salvadores de la patria. No se engañen, su única agenda es recuperar el poder, no mejorar México, afirmó. Noroña resaltó que la oposición recurre a la manipulación y el discurso del miedo para confundir al pueblo. Señaló cómo Anaya, con sus constantes videos y señalamientos vacíos, busca distraer a la ciudadanía de las verdaderas transformaciones que se están llevando a cabo. Mientras ustedes hacen sus intervenciones en redes sociales, nosotros estamos trabajando por el bienestar del pueblo. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad. Esto lo dijo Simón Bolívar hace 196 años, el año de 1829. El día de ayer decía el compañero presidente López Obrador que los políticos, las políticas nos repetimos, y el presidente Donald Trump no solo se ha repetido, sino porfía en la determinación de iniciar una serie de políticas que son francamente ofensivas en contra de nuestra patria, en contra de nuestra independencia y soberanía nacional, en contra de nuestro pueblo, particularmente de los héroes y heroínas migrantes que desde hace muchas décadas se fueron por necesidad económica fundamentalmente a los Estados Unidos y que han contribuido de manera absoluta con su trabajo y con sus impuestos a la riqueza del vecino país. El día de ayer, el presidente Trump ha tomado determinaciones que exceden con mucho las facultades territoriales que el gobierno de los Estados Unidos tiene, que son particularmente violatorias de un acuerdo de la Organización de las Naciones Unidas del 17 de diciembre de 2024, que establece de manera muy clara el que no deben tomarse decisiones extraterritoriales como sanciones económicas o sanciones políticas que busquen vulnerar la soberanía y la independencia de las naciones. Particularmente dos señalamientos hechos por el presidente Donald Trump caen en este supuesto. El determinar aranceles de 25% a Canadá y a México pone en un estado de vulnerabilidad al TEMEC, que se ha construido con mucho trabajo y esfuerzo. 90% de la economía de nuestro pueblo y de Estados Unidos tiene una relación absoluta en esta materia, y la imposición unilateral de aranceles dañaría no solamente la economía de nuestra patria, sino la propia economía de los Estados Unidos. Es una decisión unilateral contraria a los acuerdos de Naciones Unidas y es una decisión que debería no aplicarse porque justo este año hay revisión del TEMEC entre Estados Unidos, México y Canadá. Particularmente grave nos parece la determinación asumida por el presidente de los Estados Unidos de América de determinar como grupos terroristas a los grupos del crimen organizado. Nosotros, como lo ha dicho nuestra compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, estamos de acuerdo en la coordinación, en la comunicación, en la colaboración con el gobierno de Estados Unidos, pero bajo ninguna circunstancia estamos dispuestos a ceder un solo milímetro de nuestra soberanía y nuestra independencia nacional. Respaldamos plenamente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su firme defensa de la independencia y la soberanía, en su firme defensa del pueblo de México y en su firme defensa del pueblo migrante. Celebramos en especial el programa México te abraza, que plantea un amplio abanico de derechos constitucionales y de programas sociales y de apoyos económicos con que los migrantes serán apoyados y recibidos ante la situación de expulsiones que empiezan a andarse desde hoy desde los Estados Unidos. Manifestamos nuestra preocupación por la determinación de salir del Acuerdo de París, que pone nuevamente en un estado de enorme vulnerabilidad al medio ambiente y a la biodiversidad mundial. Nuestra preocupación por la determinación del presidente de los Estados Unidos de centrar en el petróleo todo el desarrollo y la actividad económica de su pueblo y de su patria. La determinación
de establecer como una situación de emergencia nacional la frontera sur, que permitiría el atropello y la violación sistemática y flagrante de derechos humanos de migrantes de todos los países del mundo, particularmente migrantes mexicanos y mexicanas, dejando de lado que la migración es un derecho humano fundamental, y consideramos también con preocupación la salida del gobierno de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Quiero reiterar nuestra determinación a nombre del Congreso mexicano de respaldar a nuestro gobierno encabezado por la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en este momento tan delicado. Insistir en que el Golfo de México se ha llamado así por siglos antes del gobierno del presidente Trump, seguirá llamándose así durante su gobierno y se irá el gobierno del presidente Donald Trump, y el Golfo de México seguirá siendo Golfo de México, y México seguirá siendo una nación independiente y soberana, y nuestro pueblo seguirá saliendo adelante como lo ha hecho en diversos momentos frente a adversidades muy diversas a lo largo de la historia. Cierro con un llamado particularmente a la oposición a construir este acuerdo nacional y esta coincidencia en la defensa de nuestro pueblo, de nuestra independencia y de nuestra soberanía. Larga vida al pueblo de México, larga vida a los migrantes, héroes y heroínas de nuestra patria, larga vida a nuestra independencia y soberanía nacional, y nuestra apuesta absoluta a fortalecer el liderazgo de nuestra compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con este acuerdo de unidad nacional. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Tiene el uso de la palabra ahora el senador Ricardo Anaya Cortés, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Igual. Con el permiso de la presidencia, nosotros queremos fijar nuestra posición respecto del nuevo gobierno de Estados Unidos, enfatizando 3 puntos. En primer lugar, un llamado en especial al oficialismo, pero en general esto incluye a gran parte de la comentocracia, a dejar de minimizar el problema particularmente en 2 aspectos: el tema de las deportaciones y el tema de los aranceles. O sea, urge dejar de repetir esta tontería de que los presidentes demócratas deportaban más que los republicanos. Porque lo que hay que entender es que hay de deportaciones a deportaciones. No es lo mismo deportar a una persona que acaba de cruzar la línea fronteriza, inclusive varias veces, que hacer una redada en Chicago, encontrar a la mitad de la familia en la casa, deportarlos, dividir a la familia. Eso causa una crisis humanitaria, eso causa sufrimiento indescriptible. Entonces, el primer punto es que tenemos que tomarnos en serio esta amenaza del presidente de Estados Unidos de deportar a partir de redadas inhumanas. Y segundo, el tema de los aranceles. O sea, la otra tontería repetida es, pues si nos ponen aranceles, se los ponemos de regreso. Esto es matemática elemental. Ellos nos exportan solo el 16% de lo que le venden al resto del mundo. Nosotros les exportamos más del 80%, pero ahí no acaba el nivel de asimetría. Para ellos las exportaciones, Estados Unidos no es un país exportador, representan solo 7 puntos de su PIB. Para nosotros las exportaciones representan más de 1/3 de nuestro PIB. Entonces, cuando uno hace la matemática, resulta que si nos ponen aranceles y los ponemos de regreso, el golpe a nuestra economía es 23 veces mayor. Por eso nuestro llamado a dejar de minimizar el problema. Segundo, queremos reiterar lo que ya hemos dicho. En Acción Nacional amamos profundamente a nuestro país, entendemos y hoy reafirmamos que la patria es primero y que ante cualquier intento que implique violar nuestra soberanía o afectar los derechos humanos de nuestras paisanas y paisanos, Acción Nacional va a estar siempre. Permítame un momento, senador Ricardo Anaya. La senadora Cintia López Castro quiere hacerle una pregunta. ¿La acepta? En el mismo evento, un expriista, ahora aliado de la 4T, tomó la palabra para exponer cómo los comentarios de la oposición suelen ser vacíos y carentes de propuestas reales. Los mismos que destruyeron las instituciones públicas durante décadas ahora critican las medidas que buscan devolverle al pueblo lo que es suyo. Su hipocresía no tiene límites, afirmó, haciendo un llamado a la ciudadanía a no dejarse engañar por quienes solo buscan votos.
El expriista también reveló cómo algunas figuras de la oposición han adoptado estrategias de desinformación para sembrar dudas entre los ciudadanos. Hablan de crisis, de autoritarismo y de caos, pero no ofrecen soluciones concretas porque nunca han trabajado para el pueblo. Con mucho gusto, dígale por favor que sí aceptó su pregunta. Muchas gracias. Tiene un minuto, senadora Cintia López Castro, para hacer la pregunta, 2 minutos para contestar y para no interrumpirlo, compañero senador, se echará a andar su tiempo automáticamente una vez culminados los 2 minutos. Adelante, senadora López Castro. Gracias, presidente. Preguntarle al senador, con mucho respeto, ¿de dónde está sacando esta fuente que hubo mayores deportaciones con el presidente Donald Trump? Porque quisiera darle la fuente. Con el presidente Biden hubo 891,000 deportaciones. Con Trump hubo 766,000, es decir, casi 200,000 menos. Con Obama, con el presidente Obama, hubo 1,845,000 deportaciones. Y con Bush en el periodo de 2005 a 2009 hubo aproximadamente 2 millones. Entonces, quería preguntarle, senador, ¿de dónde tiene esta fuente? Porque en los datos históricos de deportaciones no es, y no es por minimizar, pero tampoco que den datos que no son, no es con Donald Trump cuando fue el mayor número de deportaciones. Si nos vamos a la historia, es con el presidente Bush, y con Joe Biden fue mucho más deportaciones que en el cuatrienio de Donald Trump. Gracias. Sí, adelante, senador. Yo a usted la respeto mucho, senadora. Lamento que no haya escuchado lo que dije, porque lo que dije es exactamente lo contrario de lo que usted acaba de afirmar que yo planteé. Pero me da usted la oportunidad de repetirlo. Yo sostengo que abandonen ese discurso. Dejen de repetir que con los demócratas, particularmente con Obama, con el propio Biden, hubo más deportaciones. ¿Por qué pido que lo dejen de repetir? Porque aunque numéricamente es cierto, conozco perfectamente bien las cifras, lo que les pido que comprendan es que hay de deportaciones a deportaciones. Efectivamente, en algunos gobiernos demócratas, incluyendo el de Obama, incluyendo el de Biden, numéricamente hubo más deportaciones, pero en muchos casos es una misma persona deportada varias veces, minutos después de haber cruzado la línea fronteriza. Aquí el problema es que lo que Trump está planteando es de otro orden de magnitud. Lo que él está planteando son redadas en colonias de Los Ángeles, en colonias de Chicago. Eso no es un asunto solo de números. Es que llegar a tocar la puerta de una casa y sacar a los que en ese momento estaban ahí implica, en algunos casos, separar a una familia para siempre. Quienes son de la frontera conocen estos casos, porque cuando el menor no estaba en ese momento en la casa, la decisión que tienen que tomar los padres deportados es ¿qué hacemos? ¿Nos traemos a nuestro hijo, que ni español habla, porque nos lo llevamos cuando tenía 1 año, o lo dejamos allá con la tía a la que no deportaron? Esa es la tragedia detrás de las redadas. Por eso nuestro llamado a que dejen de leer esas cifras que engañan y se tomen en serio la amenaza de Trump de hacer redadas y deportar a nuestros connacionales. A eso es a lo que me refería. Y el tercer punto que quiero subrayar: en toda crisis, por grande que sea, hay oportunidad. Y que nadie minimice esta crisis, porque en términos de relación bilateral, esta es la crisis más importante probablemente en el último siglo. Frente a esta crisis, lo que el gobierno tiene que hacer es actuar con altura de miras, con estrategia, con inteligencia. Y eso implica, primero, no morder el anzuelo, no caer en la provocación del bully, no caer en el error de porque me dicen que el Golfo de México se va a llamar Golfo de América, yo les saco un mapa del siglo XVII, donde en aquel entonces parte de Estados Unidos era la América mexicana. Eso no nos va a llevar a ninguna parte. Lo que tenemos que hacer... Permítame un segundo, senador Anaya. El diputado Vázquez Agüed quiere hacerle una pregunta, entiendo. Es correcto, para formularle una pregunta. Sí, ¿la acepta, senador Anaya? Dígale, por favor, que sí acepto. Gracias. Tiene 1 minuto para responder, para preguntar, senador Vázquez Agüed. Y reitero y pido a los compañeros del tiempo que así se haga, para no interrumpir al orador,
que una vez terminados sus 2 minutos para la respuesta, se echa a andar automáticamente el tiempo que le sobra. Adelante, diputado. Gracias, presidente. Comenta, senador Ricardo Anaya, que en medio de una crisis siempre deben surgir y buscarse las oportunidades. Y me gustaría preguntarle, pedirle si puede ampliar un poco esta idea y si decirnos en esta crisis que está viviendo México en este momento histórico con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, ¿qué oportunidades son las que podríamos construir y buscar para México? Gracias. Adelante. Con mucho gusto, diputado. Por supuesto, sin minimizar la crisis, reconociendo que es probablemente la crisis bilateral más importante del último siglo, pongo sobre la mesa 2 oportunidades que implican estrategia, que implican altura de miras, que implican planeación. La primera, México debe poner sobre la mesa el plan más ambicioso de permisos de trabajo y de visas de trabajo en la historia de la relación bilateral, porque todos sabemos que Estados Unidos y su economía necesitan de las y los trabajadores mexicanos, y también todas y todos sabemos que nuestras y nuestros paisanos preferirían poder migrar de manera segura y ordenada, ganar dinero y poder sostener a sus familias con la tranquilidad de que podrán regresar con la misma seguridad y con el mismo orden a sus comunidades de origen. Lo que México tiene que hacer es poner sobre la mesa, doblar la apuesta con un planteamiento audaz. Y segundo, y el más importante, en materia de seguridad. Así como tenemos firmado un tratado de libre comercio que incluya a Estados Unidos y Canadá, con urgencia pongamos ya sobre la mesa un tratado con la misma formalidad, igual de robusto, pero en materia de seguridad. Nada más que eso implica que el gobierno de la 4T deje a un lado esta absurda idea de los abrazos no balazos. Implica asumir con fuerza y con determinación que vamos a combatir a las organizaciones criminales, que ese tratado plantee con claridad que rechazamos cualquier intervención unilateral, cualquier violación a nuestra soberanía, que en tono de cooperación, de colaboración y de acuerdo, sumemos todas las capacidades del Estado mexicano y todas las capacidades del Estado americano para resolver un problema común, para pegarle al crimen organizado donde más le duele, en su operación y en sus finanzas, porque este es un problema compartido. Es cierto, mueren 200,000 en Estados Unidos al año por sobredosis, nada más que aquí en México tenemos por el orden de 30,000 homicidios violentos todos los años, en su mayoría relacionados con el crimen organizado. Es cierto que las armas vienen de Estados Unidos a México, pero también es cierto que gran parte de la droga cruza de México a Estados Unidos. Los dólares que financian a estas organizaciones criminales provienen de Estados Unidos. Es un problema que solo podremos resolver juntos. Yo se los digo con franqueza, no entiendo por qué les molesta que nos hagan un planteamiento que implica que hagamos algo que de cualquier manera es nuestra responsabilidad, como lo es combatir al crimen organizado. Pongámosle orden, pongámosle estructura, rechacemos cualquier violación a nuestra soberanía, pero entrémosle de lleno, dejando atrás el disparate de los abrazos no balazos, sumemos esfuerzos y pongamos sobre la mesa firmar un tratado con la misma formalidad del tratado comercial que ya tenemos signado. Termino como empecé, lo tenemos muy claro, la patria es primero. No va a ser con bravuconerías como vamos a enfrentar al bully, ahora presidente de Estados Unidos. Va a ser con inteligencia, va a ser con determinación y va a ser con altura de miras. Es cuanto. Gracias, senadora Anaya. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 5 minutos. Con su permiso, señor presidente, honorable asamblea, ya citado aquí el momento en que Churchill llama a Inglaterra a la unidad frente a la posible invasión de esa todopoderosa Alemania, pero hay que recordar que ese momento histórico marcó a los patriotas y también marcó a los traidores, a los que le pedían a Inglaterra ponerse de rodillas, a los que le pedían a la nación negociar de rodillas, a los que le pedían a la nación ceda. Y este momento no tiene comparación con aquel, hay que decirlo,
en el tamaño y en sus implicaciones, pero sí va a marcar otra vez, como siempre, la línea de los patriotas y la línea de los traidores. Porque a la unidad que se llama hoy es una unidad sin peros, es a una unidad enfocada a un solo objetivo: la prevalecencia de México en su territorio, en sus instituciones, en sus objetivos nacionales. No puede haber peros, no se puede poner ningún límite a esa unidad. Y no es en torno a una persona, que ciertamente el Ejecutivo encabeza esa representación, pero no es en torno al Ejecutivo, es la unidad en torno al país, el Estado, sus instituciones. Y desde Yucatán, estimados amigos, enérgicamente demando que México no puede negociar de rodillas. México no puede ceder a las pretensiones de nadie, de ningún país, por fuerte que sea nuestra vecindad. Pero analicemos la situación. No es un país el que nos está amenazando, ni siquiera un país unido, porque las políticas del presidente Trump no gozan siquiera de la unanimidad de sus propios compatriotas. Se trata del aprovechamiento de un momento político, pero con alguna frialdad. Algunos dicen: negociemos. Hay cosas que no se pueden negociar. En materia de seguridad no puede ponerse sobre la mesa ni mínimamente la soberanía nacional, ni la integridad territorial, ni la integridad institucional. México no puede renunciar, y no por proteger a los cárteles, por protegerse a sí mismo. México no puede renunciar a que lo que tiene que hacer su Estado le sea concedido a que lo haga otro Estado nacional, por fuerte que sea. No se trata de defender o no a narcotraficantes, se trata de defender la integridad del territorio y la integridad de las instituciones, porque nadie tiene el derecho, con ningún pretexto, a ponerla sobre la mesa para empezar una negociación. Y en materia comercial, México tiene que estar preparado. Como nunca, amigos, como nunca hemos visto un despliegue de nuestro trabajo en relaciones exteriores. Desde el canciller hasta el más pequeño de nuestros consulados, hoy se preparan para reclamar el derecho internacional, para reclamar el respeto a los derechos humanos, que no estamos pidiendo otra cosa, y sí estamos preparados para recibir a nuestros connacionales. Y aquí hago un paréntesis: es verdad que México tiene que estar preparado con los suyos, pero tampoco puede aceptar que pongan contra la pared la solidaridad latinoamericana. Todo lo que buscan es regresar al poder para seguir beneficiando a unos cuantos, señaló, reforzando la necesidad de continuar con los cambios estructurales que propone la transformación. El intercambio dejó en claro la diferencia entre los proyectos políticos de la oposición y el actual gobierno. Mientras que figuras como Anaya intentan polarizar y desinformar, líderes como Noroña y los nuevos aliados de la 4T trabajan para desmontar esos discursos con hechos y argumentos. El mensaje fue claro: el pueblo mexicano merece un gobierno que trabaje con honestidad y compromiso, no uno que vuelva a las viejas prácticas de privilegio. Gracias por acompañarnos hasta el final. Esperamos que este video les haya sido útil para entender más sobre el gobierno de México y el papel clave que juega Claudia Sheinbaum en la transformación del país. Si les gustó el contenido, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos pronto con más información importante sobre el futuro de México. Hasta la próxima.